Vamos a presentar hoy día el tema de meningitis bacteriana, en el cual viene a ser una inflamación de la pía madre, la aracnoides o incluso el espacio subaracnoideo. Dentro del espacio de subaracnoideo nosotros encontramos el líquido cefalorraquídeo, lo cual va a ocasionar de que se disemine hacia el encéfalo o incluso hacia la médula espinal, esa inflamación. Entonces nosotros vamos a tener acá la meningitis infecciosa aguda, como se estaba conversando, y la meningitis química. La meningitis infecciosa aguda vamos a tener dos tipos. Tenemos la meningitis purulenta aguda, que frecuentemente es bacteriana, y la meningitis linfocítica aguda, que frecuentemente es viral. El día de hoy vamos a hablar de meningitis bacteriana. En el caso de meningitis bacteriana, frecuentemente implicado estos microorganismos, el Streptococcus pneumoniae o neumococo, y también Neisseria meningitis meningococo. Pero en el recién nacido vamos a tener frecuentemente al Streptococcus del grupo B. Otros microorganismos también tenemos al bacilo gram negativo y también a Listeria monocytogenes. Y antes, también en décadas anteriores, se había presentado la Haemophilus influenza antes de que se presente la vacuna en sí. Factores de riesgo para esta inflamación, en el caso de meningitis, el traumatismo cefálico con fractura de la base de cráneo, también por otitis media, sinusitis o incluso una neurocirugía. Pues bien, vamos a ver la historia natural de la meningitis bacteriana, en el cual vamos a tener presente el agente que va a ser un microorganismo, una bacteria, y hay bastantes patógenos que vamos a conocer, el huésped, que es el individuo, la persona humana y el medio ambiente. Luego de ello, a su etapa subclínica y la etapa clínica, en el curso de la enfermedad, ver algunas complicaciones y también secuelas. Y por último, la parte de la prevención, ya sea la prevención primaria, prevención secundaria y la prevención terciaria. Pues bien, en el periodo prepatogénico vamos a tener presentes estas siguientes bacterias. Frecuentemente Streptococcus grupo B y Neisseria meningitis. Pero también está presente Haemophilus influenza del tipo B y también Escherichia coli. A su vez, tener en cuenta que esta bacteria va a depender mucho del grupo de edad. Por decir, en los recién nacidos tenemos Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Por decir, cuando tienen de 1 a 3 meses, tenemos Haemophilus influenza tipo B y Streptococcus pneumoniae como los más frecuentes. De 3 meses a 5 meses, Haemophilus influenza tipo B también y Streptococcus pneumoniae. En las personas adultas, principalmente los antecedentes, por decir que haya tenido neumonía, otitis media aguda, en los pacientes de edad avanzada, pacientes fumadores, pacientes diabéticos, alcohólicos o que presenten alguna fractura de base de cráneo. Pues bien, va a haber un contacto directo, en este caso del ambiente, va a haber un contacto directo con la secreción de las vías nasales y faringe de las personas infectadas, que luego esos microorganismos se dirigirán hacia el líquido cefalorraquídeo, donde se multiplicarán debido a que no tenemos defensas en esa parte de nuestro organismo. Bien, en el periodo patogénico tenemos la patogénesis subclínica, donde las manifestaciones clínicas vamos a tener en cuenta y también la parte de epidemiología, como el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo, la medición de la glucosa, la esterasa leucocitaria, las proteínas del líquido cefalorraquídeo, para de esa manera distinguirla con una meningitis de tipo viral. También estudios de imágenes como tomografía o imagen de resonancia magnética frecuentemente. También la cuantificación de proteína C reactiva en el líquido cefalorraquídeo. El cultivo, que va a ser muy importante en esta parte del líquido cefalorraquídeo. La tinción, que se utiliza mucho, la tinción de Gram. La aglutinación de látex y prueba de coaglutinación para de esta manera detectar antígenos bacterianos. Y como exámenes básicos, una biometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina para la detección temprana de posibles complicaciones. En la patogénesis avanzada vamos a tener presente la rigidez de nuca, alteraciones de la conciencia, señales de signo de irritación meningia, la fiebre, artralgia, decaimiento, el signo de Kerning y el signo de Brunzinski. A su vez, en nuestra enfermedad avanzada vamos a tener presente el coma, empiemas, infartos cerebrales, hipertensión endocraniana, trastorno del lenguaje, el retardo mental y trastorno del comportamiento. Bien, vamos a hablar primero con respecto a la etiología, que viene a ser clave, muy clave para el inicio del tratamiento, para el inicio precoz de la antibioterapia empírica. Pues bien, en la etiología tenemos una causa probable que puede ser la edad por la edad del paciente, teniendo en cuenta la edad del paciente, teniendo en cuenta la vía de entrada y teniendo en cuenta también el estado inmunitario. En respecto a la edad del paciente, pues vamos a ver en los recién nacidos,
en niños pequeños, en los lactantes mayores, en los niños y los adultos jóvenes, en los adultos de edad mediana y en personas de todas las edades que se ha asociado al Staphylococcus aureus debido a algún procedimiento neuroquirúrgico, ¿no? Acá tenemos una tabla donde se presenta la etiología de la meningitis bacteriana en la infancia según la edad, por decir menor a un mes, Streptococcus agalactiae, que esto se debe por la colonización materna en el canal del parto. También Escherichia coli, Listeria monocytogenes. De 1 a 3 meses, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, y mayor a 3 meses, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Y también frecuentemente en lugares donde aún no tenemos la vacuna, donde no llega la vacuna, pues hay Haemophilus influenza B y meningococo C. En los recién nacidos y niños pequeños, pues tenemos Streptococcus grupo B como etiología, Streptococcus agalactiae, y Escherichia coli y otra bacteria gram negativa, y Listeria monocytogenes. En lactantes mayores y adultos jóvenes, también Neisseria meningitidis, que a veces va a producir una sepsis, un infarto hemorrágico suprarrenal bilateral, se le conoce como el síndrome de Waterhouse-French. Y el Streptococcus pneumoniae, y también Haemophilus influenza del tipo B, que viene a ser causa frecuente, donde la vacuna no está ampliamente disponible, y el rango de edad, pues más frecuente es de los 2 meses a los 6 años. En los adultos de edad mediana y adultos jóvenes, respecto de etiología, vamos a tener presentes Streptococcus pneumoniae también, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, las bacterias gram negativas, y pues ahora vamos a ver respecto a la vía de entrada. Lo anterior era respecto a la edad. Ahora, respecto a la vía de entrada, más frecuente es la diseminación hematógena, pero también por estructuras infectadas en la cabeza, como una otitis media, como una mastoiditis también, por una herida penetrante en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico, por algún procedimiento neuroquirúrgico, como una derivación ventrículo-peritoneal, por defectos congénitos o también por defectos adquiridos. Respecto al estado inmunológico, acá tenemos, respecto a la etiología, las siguientes bacterias: Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, también Neisseria meningitidis y la bacteria gram negativa. Pues bien, las bacterias más probables van a depender del estado inmunológico que va a presentar el paciente. Por decir, tenemos defectos en la inmunidad mediada por células, como el SIDA o el linfoma de Hodgkin. Frecuentemente vamos a tener ahí Listeria monocytogenes o Mycobacterium. Y en los defectos en la inmunidad humoral, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, y en el caso de una neutropenia, Pseudomonas aeruginosa y también bacterias entéricas gram negativas. Acá tenemos una tabla donde presentamos la etiología de la meningitis bacteriana en situaciones especiales. Por decir, en el caso de problemas neuroquirúrgicos, como mencionamos, unas válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, vamos a tener presentes Streptococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, también Pseudomonas aeruginosa y los bacilos gram negativos. En el caso de mielomeningocele o sinus dérmicos sacros, Streptococcus aureus, pneumoniae, los bacilos gram negativos. En heridas penetrantes en el cráneo o por alguna neurocirugía, Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, bacilo gram negativo. Y por fístulas de líquido cefalorraquídeo, Streptococcus pneumoniae. En el caso de inmunodeficiencias también, de acuerdo a la etiología, por si hay una deficiencia de linfocitos T, un trasplante de algún órgano sólido, el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, también Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes y los bacilos gram negativos. En el déficit de inmunoglobulinas, en el caso, por decir, de VIH, Streptococcus pneumoniae, Listeria meningitidis, que vemos que se van a repetir, también para el déficit de complemento y en el caso de Aspleno. En un cuadro presentamos la etiología de la meningitis bacterianas teniendo en cuenta la parte extrahospitalaria y la parte intrahospitalaria. En el caso del microorganismo de Neisseria meningitidis, más frecuente en la parte extrahospitalaria, al igual que el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. En el caso de Listeria monocytogenes, frecuente en extrahospitalaria, pero no tanto, como podemos observar. Luego también tenemos Staphylococcus aureus, que es más frecuente Staphylococcus aureus en las intrahospitalarias. Recuerdan que mencionamos en algún procedimiento neuroquirúrgico, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, que ha sido reducido, ¿no?, por la vacunación.
Otra tabla, tenemos la etiología de la meningitis aguda en relación con la edad. Pues en niños y adultos jóvenes, muy frecuente la bacteriemia adquirida en la comunidad que una nosocomial, ¿no? Y en los ancianos es más frecuente la bacteriana nosocomial. Pues bien, nosotros tenemos en cuenta que la frecuencia de los gérmenes va a influir en factores como, uno, la edad del paciente, el que mayormente estamos mencionando la edad del paciente, en niños, adultos y personas mayores, en la vía de entrada también, el estado inmunitario que presenta el paciente y pues sea extrahospitalario o intrahospitalario. En el cuadro clínico, más frecuente vamos a evidenciar fiebre, escalofríos, cefalea, el cuello rígido, dolor dorsal, abdominal y de extremidades, y también náuseas y vómitos, como más frecuente. Pero también vamos a tener los siguientes signos meningios, que uno de ellos, el signo de Kerning, que viene a ser la resistencia a la extensión de la rodilla con la persona acostada, con la cadera flexionada a un ángulo recto, como se puede observar en la imagen. El signo de Bursinski, que se presenta cuando la flexión del cuello lo que hace es inducir la flexión de la cadera y la flexión de la rodilla, como se puede observar. Pues bien, vamos a tener en cuenta siempre al microorganismo. En este caso, por decir, en el caso de meningitis meningocócica, frecuentemente lo que va a hacer es producir un exantema petequial con púrpura palpable en casi todas las personas. En el caso de que el microorganismo sea Haemophilus influenza o Streptococcus pneumoniae, no va a producir convulsiones, cuadro clínico, convulsiones, y en el caso de Neisseria meningitis puede llegar a delirio o coma. Otros signos que van a estar presentes también son convulsiones, la parálisis de pares craneales y los signos cerebrales focales. Ahora, el cuadro clínico va a ser diferente según la edad del niño, y cuanto menor es la edad del niño, pues va a ser más sutil y la sintomatología va a ser más inespecífica. Por decir, en el recién nacido va a presentar fiebre o hipotermia, irritabilidad o letargia, vómitos o polimnia, y menos frecuente convulsiones, los parálisis de los pares craneales, pausas de apnea o una fontanela llena. Luego, en mayores de 1 año, va a presentar una fiebre elevada, cefalea, vómitos, convulsiones, rigidez de nuca y unos signos de irritación meningia. En el lactante, pues nosotros vamos a tener fiebre o febrícula, puede presentar vómitos también, decaimiento, irritabilidad, quejido, alteración de la conciencia, convulsiones, puede presentar rigidez de nuca y los signos meningios presentes en los 8 a los 10 meses, como el signo de Kerning y el signo de Brunzinski. Bien, en las manifestaciones clínicas de la meningitis aguda vamos a tener en cuenta que estas manifestaciones dependen de los diversos agentes que hemos visto, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Neisseria meningitis, va a depender de ellos, o de procesos causales que pueden ser distinguibles. Ahora, es prudente que nosotros asumamos que todo síndrome meningio que recién se detecta, lo asumamos como bacteriano, antes de que no se demuestre lo contrario. Bien, los datos clínicos nos van a permitir a nosotros orientar la etiología de la meningitis bacteriana en adulto, para de esa manera nosotros poder dirigir el tratamiento. Ahora, el retraso en el diagnóstico va a ser uno de los factores que va a condicionar por el mal pronóstico en cada uno de los pacientes. Al examen físico, nosotros debemos identificar a los pacientes con riesgo alto de padecer meningitis y que van a requerir una punción lumbar. Entonces, mediante el examen físico vamos a diagnosticar ello para realizar una punción lumbar. Bien, las características clínicas van a ser el reflejo del proceso fisiológico subyacente, es decir, de la infección sistémica y de la inflamación meningia. De la inflamación sistémica, como características clínicas, nosotros vamos a tener fiebre, mialgias, exantema, y debido a la inflamación meningia, que lo que va a ocasionar es un reflejo protector para evitar el estiramiento de las raíces nerviosas inflamadas e hipersensibles, vamos a tener la rigidez nucal, el signo de Kerning y también el signo de Brunzinski. Bien, la presentación clásica que nosotros debemos de tener en cuenta es la siguiente: fiebre, rigidez de nuca y los signos de disfunción cerebral. Pero esta presentación clásica se presenta en 2/3 de los pacientes, solamente en 2/3 de los pacientes. Entonces, podemos considerar lo siguiente: el diagnóstico puede ser excluido con la ausencia de uno de estos
del síntomas de la presentación clásica y signos, con una sensibilidad del 99% hasta el 100%. Y también que los neonatos, las personas mayores, neutrónicos y pacientes con traumatismo craneal, puede ser que no presenten ninguno de estos, de esta presentación clásica, ni fiebre, ni rigidez de nuca o signo de disfunción cerebral. Acá tenemos una tabla donde se presentan los cuadros clínicos que estábamos mencionando, como fiebre, ¿no? En el caso, el microorganismo que está causal, Neisseria meningitidis. Acá Streptococcus pneumoniae, que esto nos representa un elevado porcentaje de casos. También Listeria monocitógenes, Haemophilus influenzae, rigidez de nuca, el déficit focal, las convulsiones. Y pues bien, en convulsiones, frecuentemente en el caso de meningitis neumocócica, donde se presenta en el 30% de pacientes, y el déficit focal del 20% al 30% de los casos. En el caso de manifestaciones cutáneas como exantema petequial, por decir, vamos a tener presente acá, observamos Neisseria meningitidis, va a presentar petequias en un 75 al 92% de los casos. También tenemos fístula de líquido cefalorraquídeo, la infección óptica o sinusal, la afectación de los pares craneales de vías largas y cerebelo, frecuentemente relacionado con listeria monocitógenes, pero también el déficit de las vías largas, como hemiparesia, hemihipoestesia o signos cerebelosos ipsilaterales o contralaterales. En esta tabla nosotros presentamos la parte clásica que mencionamos, que viene a ser los signos de disfunción cerebral, la rigidez de nuca, fiebre. Y bien, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Para evaluar a los pacientes, y pues se encontró de la forma más frecuente alteraciones de disfunción cerebral que nosotros vamos a encontrar son de confusión o letargia. En un 6 a un 16% van a presentar coma de los pacientes. En el caso de el diagnóstico por rigidez de nuca y los signos de Kerning y Brudzinski, se hizo un estudio en el cual se quería determinar la precisión diagnóstica, sea la de la rigidez nucal, del signo de Kerning y signo de Brudzinski, mediante un estudio prospectivo en un cohorte de adultos con una sospecha clínica de meningitis. Para ello, se determinó que la precisión diagnóstica, en el caso de los signos de Kerning y Brudzinski, pues es muy escasa, ya sea en una inflamación meningia ligera, moderada o intensa, y que a su vez la rigidez de nuca nos mostró un poder discriminatorio clínicamente, o sea, en la parte de una inflamación meningia intensa, en esos casos, no en lo de moderado o ligero. Como conclusión se determinó en este estudio prospectivo que las decisiones del médico clínico en cuanto a las pruebas diagnósticas adicionales que vamos a ver a continuación, una de ellas la punción lumbar, pues no deben basarse en la presencia o ausencia de los signos de irritación meningia y rigidez nucal. La clínica en el caso de las personas mayores de 60 años, pues lo consideran como un desafío importante debido a lo siguiente, pues vamos a tener que la rigidez de nuca y cefalea pueden ser menos frecuentes en estos casos, y también que los signos de irritación meningia requieren una correcta interpretación debido a que va a presentar, si el paciente no tiene meningitis bacteriana, en la ausencia de la meningitis bacteriana, va a presentar el 35% rigidez de nuca en los mayores de 60 años y el signo de Kerning en 12%. Además de ello, no es fácil distinguir una meningitis bacteriana de otras infecciones en estos pacientes. La presencia de fiebre y alteración del nivel de conciencia puede ser debido a masas intracraneales, con o sin un edema acompañante. Entonces, debido a ello, es que va a haber un riesgo significativo de herniación si en el caso se realizara una punción lumbar. Aparte de ello, una visualización del fondo de ojo puede ser dificultosa por una construcción pupilar o por catarata. Bien, a considerar lo siguiente, que debería realizarse una tomografía axial computarizada craneal en la mayoría de estos pacientes, en los mayores de 60 años, antes de practicarle una punción lumbar, debido a que puede presentar un riesgo significativo de herniación. En las complicaciones,
suelen ocurrir precozmente en la evolución del paciente de las meningitis bacterianas agudas, y vamos a tener lo siguiente, por decir, una sordera sensorio-neural, una disfunción vestibular, debido a Streptococcus pneumoniae del 14 a 54%, que se determina mediante audiometría, también edema cerebral con hidrocefalia, y complicaciones vasculares como trombosis senovenosos e infarto cerebral. Menos frecuente vamos a tener las colecciones subdurales infectadas, empiema o estériles y gromas, los accesos cerebrales y ventriculitis. A su vez, las secuelas que pueden dejar principalmente son a nivel neurocognitivo, es decir, va a haber un deterioro intelectual, que puede ser más sutiles, pero están escritas a largo plazo y afectando el 32% de los pacientes. Acá podemos evidenciar las complicaciones en pacientes con meningitis aguda bacteriana, en el caso de niños y en el caso de adultos. En el caso de niños, por decir más frecuente, tenemos a las convulsiones con 31%, en los adultos 24%, la parálisis de nervios craneales de 3 a 5% en niños y un 5% en adultos, sordera, que es más frecuente la sordera en los niños por complicaciones, el déficit neurológico focales, hidrocefalia, afectación cerebrovascular, hemorragia del sistema nervioso central, herniación, retraso mental y epilepsia como complicaciones tanto en niños como frecuentemente en niños, retraso mental, epilepsia, que en los adultos. En los exámenes auxiliares, el principal elemento para el diagnóstico pues, va a ser la punción lumbar para analizar nosotros el líquido cefalorraquídeo. Se extrae unos 3 mililitros, de los cuales 2 mililitros va a ser para el análisis bacteriológico y 1 mililitro va a ser para el análisis citoquímico. Lo que sucede en el líquido cefalorraquídeo es la presencia bacteriana. Esa presencia bacteriana va a alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y va a permitir el paso de sustancias anormales hacia el líquido cefalorraquídeo. Entonces se va a realizar un análisis donde vamos a tener los siguientes parámetros, ¿no? Vamos a tener la presión normal de 70 a 20, en la meningitis bacteriana se va a ver aumentada, su aspecto de líquido cefalorraquídeo va a ser de agua de roca, como normal, pero en el caso de meningitis bacteriana, por el aumento de las proteínas, vamos a tener un aspecto turbio o purulento. Como vemos, las proteínas normalmente en el líquido cefalorraquídeo es de 12 a 60 miligramos por decilitro, y en la meningitis bacteriana va a estar aumentada. El conteo de células también va a ser elevado. El tipo de células vamos a tener presentes en la meningitis bacteriana polimorfonucleares, frecuentemente los neutrófilos, ¿no? La glucosa también va a estar, en este caso va a estar baja o ausente, lo normal es de 40 a 70 miligramos por decilitro. El cloro, como podemos ver, va a estar normal, el pH va a estar bajo y el lactato va a estar elevado en una meningitis bacteriana. Acá tenemos, comparando el líquido cefalorraquídeo en los distintos tipos de meningitis, como meningitis bacteriana, la meningitis viral, meningitis tuberculosa y la meningitis fúngica. Vamos a ver la glucosa, va a estar disminuida, las proteínas van a estar aumentadas, la celularidad, por decir, en meningitis bacteriana polimorfonucleares, muy diferente a una meningitis viral, donde va a ser mononuclear. El aspecto muy importante, purulento en meningitis bacteriana, claro en la meningitis viral. Yes. Entonces, exámenes que se van a realizar también, una tinción de Gram, que es la técnica más utilizada entre el 60 y 90%, para determinar una meningitis bacteriana, y la especificidad de esta prueba es de un 97%. A su vez, tenemos el cultivo de líquido cefalorraquídeo, en el cual esto nos va a dar una ventaja para el uso adecuado de los antibióticos, recordando que se va a iniciar un tratamiento empírico en el caso de meningitis bacteriana, y pues nos va a permitir esto determinar la sensibilidad luego en un antibiograma. En la coaglutinación, es importante para seleccionar el plan empírico inicial de los antibióticos. Lo que hace la coaglutinación es utilizar polisacáridos para determinar serogrupos o serotipos, como en el caso de Streptococcus pneumoniae, en el caso de Haemophilus influenza tipo B.
El hemocultivo, en el caso del hemocultivo, pues en un cuadro bacteriano invasor siempre es imprescindible realizar un hemocultivo. Y en el hemograma va a mostrar leucocitosis con aparición predominante de neutrofilia, que lo vimos en la parte de celularidad, ¿no? En la caso de la proteína C reactiva también se evalúa, pero la proteína C reactiva se incrementa en la mayoría de procesos infecciosos, ya sean bacterianos como virales, también en caso de tejidos dañados, por inflamación y por neoplasia maligna. Se va a incrementar después de 1 hora y alcanza valores de 300 miligramos por litro de 12 a 24 horas. La procalcitonina es para el diagnóstico diferencial entre meningitis bacteriana y viral, en el cual va a ser mayor a 0.2 nanogramos por decilitro, siendo su sensibilidad y especificidad del 100% en una meningitis bacteriana. Y el PCR o la reacción en cadena de polimerasa también se utiliza para excluir y diferenciar el diagnóstico de la meningitis bacteriana, para iniciar más que todo un tratamiento antimicrobiano dirigido, un específico. Adenosín desaminasa se estudia en casos de meningitis bacteriana, cuya etiología puede ser relacionada con Mycobacterium tuberculosis, donde va a presentar una sensibilidad de 50% y una especificidad cercana al 100%. Y los estudios neuroimagenológicos se prefiere utilizar la imagen por resonancia magnética antes que una tomografía axial computarizada, para demostrar la presencia de áreas de edema o incluso de isquemia cerebral. Pues bien, luego de ver todos estos análisis, es de suma importancia recordar y realizar la detección temprana para administrar el tratamiento antibiótico adecuado. En la anatomía patológica, la meningitis aguda va a ser evidente el exudado dentro de las lectomeninges y sobre todo en la superficie del cerebro. Los vasos meningios pues van a estar incurgitados y van a estar prominentes también, y vamos a presentar unas características, la distribución anatómica del exudado. En el caso de Haemophilus influenza, en el caso de meningococos. En Haemophilus influenza el exudado suele ser basal, y en meningococos la densidad suele ser máxima encima de las concavidades cerebrales, cerca del seno sagital. Y en la meningitis bacteriana, pues suele aparecer fibrosis de las lectomeninges, que va a causar una hidrocefalia, especialmente en una meningitis neumocócica. En la imagen podemos observar una capa gruesa del exudado supurado que cubre el tronco del encéfalo y el cerebelo y engrosa, lo que hace es engrosar las lectomeninges. En la parte de prevención se realiza las medidas físicas, como por decirlo, utilizar los guantes, máscaras y batas, para evitar el contagio, para evitar la propagación. Lo que se hace en las medidas físicas es, por decir, el mantenimiento de los pacientes en aislamiento respiratorio, y de esa manera se previene la propagación de la meningitis. También tenemos la vacunación. En el caso de la vacunación, para todos los niños una vacuna conjugada antineumocócica, que es efectiva contra 13 serotipos, que abarca la mayor parte, es decir, más del 80% de microorganismos, y contra Haemophilus influenza de tipo B, pues se comienza la vacunación a partir de los 2 meses. En la vacuna neumocócica tetravalente se administra a considerar niños de 2 a 10 años si tienen una inmunodeficiencia, en todos los niños de 11 a 12 años con una dosis de refuerzo luego a los 16 años, también los niños mayores, estudiantes universitarios que viven en dormitorios, por decir, o aquellos reclutas militares que no han recibido la vacuna previamente, ¿no? Cuando eran niños. También viajeros o residentes en zonas endémicas, y el personal de laboratorio, pues, que manipula rutinariamente las muestras meningocócicas. Se deben realizar su vacunación. En el caso de quimioprofilaxis, cualquier persona que tiene un contacto cara a cara prolongado con un paciente que tiene meningitis va a tener que recibir una quimioprofilaxis post-exposición. Para ello, en el caso de una meningitis meningocócica, por decir, se utiliza rifampicina, ceftriaxona, para los adultos una fluoroquinolona por vía oral. Y en el caso de una meningitis por Haemophilus influenza del tipo B,
La quimioprofilaxis se realiza con rifampicina, por vía oral, una vez al día, y durante 4 días. Para el tratamiento nosotros tenemos que tener en cuenta su etiología, es un tratamiento según la etiología, pues hemos visto de estos, hemos estado mencionando también Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis. Por decir, Streptococcus pneumoniae del 30 al 50% de los pacientes es el más común en adultos, tiene un alto riesgo en personas con asplenia quirúrgica o funcional, en personas, por decir, con un déficit de inmunoglobulinas o que han sido infectadas por el virus inmunodeficiencia humana. Y al ser muchas veces también producto de una bacteriemia, se debe investigar otro sitio de infección. Nos presenta una triada, la triada de Osler, que asocia la meningitis, la endocarditis y la neumonía. En Neisseria meningitis, en el 10 al 35%, está asociada a personas menores de 30 años y aquellas pues, que viven en condiciones de hacinamiento, aquellos que están en residencias estudiantiles o en campamentos militares. Hay poblaciones que se les recomienda, ¿no? Se les recomendó anteriormente su vacunación. Listeria monocitógenes tiene una elevada incidencia en personas mayores de 50 años, también en alcohólicos, ¿no? También personas que son inmunodeprimidos o de mayores de 50 años debido a la inmunosenescencia también. En el caso de Haemophilus influenza, pues se debe conocer muy frecuente en niños, pero luego disminuyó por la vacuna. Y en los adultos se debe buscar factores predisponentes, por el caso de neurocirugía, por el caso de un traumatismo cráneoencefálico, una mastoiditis, también por una otitis. Los bacilos gram negativos, vista pues postoperatorio, sobre todo en ancianos y en personas inmunodeprimidas, y estafilococos relacionados frecuentemente con una derivación de líquido cefalorraquídeo, o posterior a trauma, o también posterior a neurocirugía. El tratamiento se debe iniciar lo antes posible. Se debe realizar lo antes posible para retrasar de esta manera la mortalidad y también disminuir las secuelas neurológicas. Por decir, se realizó un estudio donde en las primeras 6 horas, si se administraba el tratamiento, la tasa de fatalidad era de un 6%. Si aumentamos el tiempo de 6 a 8 horas, la tasa de fatalidad de un 45%, aumentando. Luego de 8 a 10 horas, posterior, la tasa fue de un 75%. Por ello, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible. En el caso de un adulto, se inicia con ceftriaxone más vancomicina. Esto es un dato de Estados Unidos, debido a que ahí tienen una alta resistencia del neumococo a la penicilina. Entonces, acá tenemos la tabla del tratamiento empírico de la meningitis bacteriana. La población en adultos mayores de 50 años o personas alcohólicas, en inmunosupresos, en neurocirugía también, pacientes con traumatismo craneoencefálico. Y pues en el caso de los alcohólicos mayores de 50 años, se agrega la ampicilina para cubrir lo que es listeria. Se agrega ampicilina y en el caso de inmunosuprimidos, pues aparte de que nosotros debemos cubrir exhaustivamente con ampicilina, ceftazidime, vancomicina, también se agrega un antiviral como el aciclovir. Y en el caso de un traumatismo craneoencefálico, se agrega, por decir, vancomicina para protegernos contra los estafilococos y ceftazidime para protegerse contra la pseudomonas. Ahora, el uso de corticoides, la dexametasona, es muy importante porque va a disminuir las secuelas neurológicas, pero se debe iniciar de 15 a 20 minutos previo a los antibióticos. Algunos también mencionan que se debe utilizar incluso hasta 30 minutos previo a los antibióticos. Para el tratamiento tenemos las siguientes medidas generales. Iniciar el tratamiento antibiótico precozmente tras la recogida de los cultivos, en el examen que se va a realizar el cultivo de líquido cefalorraquídeo. También monitorizar diuresis, monitorizar el nivel de conciencia, la focalidad neurológica, disminuir la hipertensión intracraneal mediante analgesia, por decir con la cabecera de la cama elevada, los agentes hiperosmolares. También determinar si se cumple alguno de los criterios de ingreso a UCI, por decir un shock, por decir púrpura o datos analíticos de SID,
focalidad neurológica, crisis convulsivas, signos de aumento de presión intracraneal, obnubilación o coma, o hiponatremia severa, es decir, menor a 120 milequivalentes por litro. Los antibióticos, lo ideal es que nosotros identifiquemos de manera rápida el microorganismo y realizar un tratamiento dirigido, eso es lo ideal, pero se va a tener que realizar una antibioterapia empírica, según edad y según la etiología. Entonces, acá tenemos una tabla del tratamiento antimicrobiano empírico, menor a un mes, cefotaxima más ampicilina, de 1 a 3 meses, mayor a 3 meses, también cefotaxima con ceftriaxona más vancomicina, si hay una patología neuroquirúrgica o si está inmunodeprimido. Este es el tratamiento antimicrobiano en el caso empírico. Pero también tenemos el cuadro, una tabla con la antibioterapia específica, ya esto según resultados de los cultivos y según el resultado del antibiograma. En el caso de Streptococcus pneumoniae, en el caso de Neisseria meningitis, Haemophilus influenza o Staphylococcus aureus, lo que se van a utilizar para el tratamiento. Acá tenemos las dosis de los antibióticos, de cada uno de los antibióticos, y también la tabla de la duración del tratamiento antibiótico. En el caso de neumococo, de 10 a 14 días, meningococo, de 5 a 7 días, Haemophilus influenza, de 7 a 10 días, Streptococcus agalactiae, de 14 a 21 días, los bacilos gram negativos, de 21 días. En el caso de los corticoides, acá vamos a tener en cuenta también la función lumbar de control. Los corticoides, por decir, se utilizan la meningitis por Haemophilus influenza y en el caso de una meningitis neumocócica. Y se recomienda pues, una terapia inmunomoduladora con dexametasona a dosis de 0.6 miligramos por kilogramo por día, cada unos 6 horas, o también puede ser 0.8 miligramos por kilogramo por día, pero cada 12 horas. Lo que ocurre con el corticoide es que va a disminuir la mortalidad en adultos y va a disminuir también la incidencia de secuelas, sobre todo neurológicas que presentamos, y los niños que presentaban la sordera grave. Entonces, nos menciona de que siempre y cuando se administre 30 minutos antes del tratamiento antibiótico. Pues nos menciona también de que es incluso 15 a 20 minutos antes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta dexametasona? Al administrarlo, va a disminuir la penetración de la vancomicina, del antibiótico, en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, su uso de la dexametasona va a obligar a nosotros a realizar una segunda punción lumbar a las 24 o 48 horas, para que de esta manera podamos comprobar la esterilización del líquido. Entonces, la segunda punción lumbar o la punción lumbar de control, no se recomienda la realización, pues, excepto en los siguientes casos, ¿no? En el caso de una meningitis neonatal, en el caso de meningitis por enterobacterias, meningitis por neumococo, a las 36 a 48 horas de iniciada la antibioterapia, si es resistente a la penicilina o si se ha instalado dexametasona también, la sospecha o fracaso terapéutico, y en el caso de fiebre prolongada o secundaria. Gracias.